Buenos días, nosotros somos Karma y les vamos a presentar nuestra aplicación Heartbeat. Las features en su totalidad que desarrollamos para esta aplicación son login con Firebase, añadir y editar al médico tratante, también se puede llamar al médico, agitar el celular para agregar un nuevo registro, añadir registro usando la cámara, usando el teclado, usando el micrófono, revisar el pulso usando el flash y la cámara. Y las nuevas features implementadas para esta sprint son la primera, notificaciones de presión y de medicina. Los usuarios son ahora capaces de establecer alarmas a la hora que decidan. Estos recordatorios pueden ser para tomar medicinas o para tomarse la atención. Una vez la notificación se muestra, el usuario puede abrir la aplicación por medio de esta para anotar su registro de una vez. En caso de que el usuario no pueda realizar alguna de estas cuando ocurre la notificación, se da la opción de aplazar la alarma otros 10 minutos. La segunda nueva funcionalidad corresponde a las gráficas de las dos presiones, las cuales se pueden modificar de acuerdo a filtros temporales para ver la variación de la presión en el periodo de tiempo deseado. Además, estos filtros temporales están ahora disponibles también para los registros en caso de querer buscar algunos en específico. Finalmente, cuando se añade un registro, este es añadido con la respectiva ubicación donde se toma. En cuanto a escenarios de calidad, se establecieron y se probaron algunos para evaluar atributos de calidad como usabilidad y desempeño. Por ejemplo, por el lado de usabilidad está el registro por voz con ruido en el entorno. En caso de que no se reconozca lo dictado por el usuario, se muestra un aviso de error y se sugiere volver a intentarlo. Por el lado de desempeño está un usuario con más de 10.000 registros y para ello se implementó paginación y filtros temporales en caso de querer ver ciertos registros específicos. También guardar registros y alarmas sin conexión a Internet, que se logra gracias al caché que ofrece Firebase, y los registros quedan almacenados aun si se apaga y se vuelve a prender el celular bajo condiciones de conectividad eventual. El uso de la aplicación con baja batería se logra con todas sus funciones. Finalmente, un escenario de calidad es alcanzar el límite de registros de geolocation, el API de Apple que permite identificar la ciudad en la que se toma el registro. Dado que cuenta con varias restricciones, este es un escenario importante. Una vez alcanza el máximo de requests que se pueden realizar, simplemente no se muestra la ubicación, evitando que la app crashee. Para realizar las pruebas de desempeño, se utilizó New Relic y los dashboards que ofrecen tanto Android Studio como Xcode. Gracias a esto se podía evidenciar el exagerado uso de CPU cuando se traían todos los registros de una vez, y de la misma manera se pudo ver el buen impacto que tuvo sobre el uso de memoria eliminar el código y los assets que no eran utilizados. Las técnicas y buenas prácticas implementadas son las siguientes. Para iOS, primero que todo se hace uso del launch screen. Segundo, se llama geolocation en el momento de crear el método en el cliente para evitar llamarlo cada vez que se tenga que repintar. Tercero, se evita hacer uso de strong references, pues no eran necesarias. Cuarto, el linter de Xcode avisa la gran mayoría de veces cuando el código o algún elemento no está siendo utilizado. Y quinto, se evita el alocamiento manual de memoria. En Android se utilizó la funcionalidad de Android Studio de Remove and Use Resources. Asimismo, los fragmentos se dejaron transparentes y el fondo de la actividad blanco, entonces no se pinta blanco sobre blanco, lo cual se verificó con la opción de Show Over Draw Areas. Finalmente, cada vez que se cambia de fragmentos, los listeners del mismo son apagados para que no permanezcan activos en caso de no ser necesitados. Para decisiones de ambas plataformas, primero se crea un filtro en Firebase para ordenar por fechas. En las gráficas se recuperan únicamente los datos que el usuario desea ver para no llenar la memoria con registros que no van a ser utilizados. Se disminuyó la resolución de imágenes que eran muy grandes y se implementó paginación. Ya no se traen todos los registros del cliente de una vez, sino que se hace a medida que el usuario realiza scroll. Para utilizar diferentes versiones de la app, llenamos la base de datos con 70.000 registros, aproximadamente 15.000 registros por usuario, que es lo máximo permitido por Firebase, y esto se debe a que no tiene sentido que un usuario tenga 70.000 registros, ya que tienen que tener una lógica temporal. En este momento, cada usuario de prueba tiene 6 registros al día durante 5 años. Esto nos permitió probar el comportamiento de la app con respecto a los elementos implementados para soportar este tipo de casos, como la paginación, el filtro y las gráficas generadas de los registros. Por ejemplo, se creó un índice en la base de datos para permitir el filtro por fechas en el lado del servidor y no en el cliente. De esta manera solo se traen los registros necesarios. Otro ejemplo son los gráficos, donde se evidenció que el comportamiento con una gran cantidad de datos no era estéticamente agradable, por lo que se encontró la manera de limitar los registros mostrados y volver el gráfico scrollable. Finalmente, para los beta tests, se le pidió a 4 usuarios que hicieran las siguientes tareas: crear un registro con teclado, crear un registro con micrófono, crear un recordatorio de medicina, editar un registro, agregar datos del médico y ver gráfica de histórico de presión y asignarle filtros temporales.
Todos los usuarios lograron desempeñar las tareas asignadas en menos de 10 segundos y se les preguntó si tenían algún comentario para mejorar la usabilidad de la aplicación. Algunas recomendaciones fueron aumentar el tamaño de las celdas, cambiar la ubicación de los filtros temporales en la tabla de registros y dejar evidente la diferencia entre los recordatorios de presión y de medicina, los cuales fueron todos solucionados para la versión actual.